Saludos, gracia y paz, amados. Bienvenidos una semana más a nuestra reunión en directo. Como siempre, es un honor y un placer compartir con todos ustedes este tiempo. Así que damos gracias a Dios porque Él nos permite volver a estar juntos una semana más y damos gracias a Dios porque Él nos permite congregarnos de esta manera. Así que mandamos un fuertísimo abrazo a todos y les agradecemos por estar ahí. Vamos a, como siempre, esperar un momentito para que otras personas se puedan conectar y también pedirles que si ustedes quieren puedan compartir este vídeo, la enseñanza de hoy, para que otras personas también puedan ser edificadas. Así que compartimos por aquí. Dios es bueno siempre. Gloria a Dios. Un abrazo para todos. Gracias a Dios por este tiempo. Ya saben, aproximadamente una hora y poquito vamos a estar juntos. Y bueno, ya saben lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Aprendiendo a reinar en vida. Aprendiendo a disfrutar de la vida de Cristo que habita en nosotros, aquí, ahora, en la tierra. Así que damos gracias a Dios por todo lo que Él nos está enseñando y damos gracias a Dios por todo lo que Él nos está permitiendo aprender. Ya saben, compartan si quieren. Esperamos unos segunditos más y ya nos ponemos en marcha con la enseñanza de hoy. Oramos juntos y disfrutamos de este hermoso tiempo. También recuerden, aunque lo estaremos anunciando, para que luego haya más gente, cuando haya más gente conectada, pero recuerden que esta semana vamos a cambiar nuestra reunión del jueves y la vamos a adelantar al miércoles. Ya saben que el jueves es día 24 y aquí obviamente pues ya es Nochebuena. En el horario que solemos hacer la reunión ya no falta mucho para la hora de la cena. Así que nos parece bien cambiar la reunión del jueves al miércoles. Lo haremos las 2 próximas semanas para que tengamos libre tanto el jueves 24 como el jueves 31. Así que bueno, gloria a Dios por ello. Muy bien. Vamos a prepararnos para orar. Sabiendo que Dios es bueno siempre y que Dios ha preparado cosas muy, muy buenas para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. ¿Qué les parece si oramos juntos? Y ya nos preparamos para la enseñanza de hoy. Allí donde estén, reciban un fuerte abrazo de nuestra parte, les amamos y de verdad valoramos mucho que estén ahí conectados y que inviertan este tiempo para seguir creciendo en conocimiento y para que podamos seguir renovando el entendimiento y seguir renovando nuestra forma de pensar. Vamos a orar y vamos a dar gracias a nuestro buen papá por este hermoso tiempo. Papá, gracias. Gracias por tu bondad manifestada en cada uno de nosotros. Gracias por el privilegio de estar congregados, de estar unidos una semana más. Gracias, papá. Gracias porque podemos disfrutar de la enseñanza de tu palabra, podemos seguir aprendiendo, podemos seguir creciendo en conocimiento, podemos conocerte más y más y conocer todo lo que ya fue hecho a nuestro favor por medio de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Realmente nos sentimos tan privilegiados de saber que tú nos amas y que nos amas incondicionalmente. Saber que somos tus hijos amados, en los cuales tú tienes complacencia. Gracias, papá. Gracias por amarnos. Gracias por salvarnos, por redimirnos, por perdonarnos. Gracias por justificarnos y porque podemos estar completos en Cristo. Ayúdanos a seguir disfrutando de esta comunión perfecta contigo,
Ayúdanos a seguir disfrutando de esta vida completa en Cristo, a seguir disfrutando de lo que ya somos, de lo que ya tenemos y de lo que ya podemos por causa de tu gracia maravillosa. A ti la gloria siempre. Papá, en esta hora oramos una vez más para que el conocimiento fluya con total libertad, sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Oramos para que los ojos del entendimiento sean abiertos y que en esta hora podamos ver aquellas cosas que hasta hoy no habíamos visto. Papá, te pedimos que tú nos hables, que tú nos enseñes. Sabemos que tú continuamente estás hablándonos, continuamente estás enseñándonos y nosotros decidimos inclinar nuestros oídos a tu voz, inclinar nuestros oídos a tu palabra. Queremos seguir aprendiendo. Queremos y necesitamos seguir creciendo en conocimiento. Queremos que nuestro entendimiento, que nuestra mente siga siendo renovada a la realidad de Cristo. Gracias, papá, por ello. Gracias porque creemos que tu palabra es sembrada en buena tierra y tu palabra produce resultados y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Papá, gracias por mentes siendo renovadas y vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia maravillosa. Gracias, papá. Gracias porque en esta hora crecemos en conocimiento. Oramos para que Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros. Gracias, gracias, Padre bueno. Aleluya. Oramos por cada persona que recibe esta enseñanza y te damos gracias por sus vidas. Oramos para que sigan creciendo en entendimiento. Oramos para que permitan que sus mentes puedan seguir siendo renovadas. Oramos para que Cristo siga siendo revelado a cada uno de ellos en el nombre maravilloso de Jesús. Y a ti te damos la gloria y la honra siempre. Papá, te pido que me uses una vez más y que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Te pido que hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Y te agradezco que en tu favor inmerecido, en tu gracia maravillosa, me hayas hecho un ministro competente de este nuevo pacto. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Gracias, papá, porque cada uno de los que están recibiendo tu palabra hoy disfrutan de la plenitud de la obra consumada de Jesús. Oramos echando fuera todo síntoma, todo dolor, todo malestar físico. Todo aquello que quiere impedir que tu palabra sea recibida correctamente es echado fuera ahora en el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque se manifiesta sanidad absoluta en cada cuerpo. Sanidad absoluta en cada cuerpo. Gracias, papá, porque ningún virus puede permanecer en los cuerpos, ninguna enfermedad, ningún síntoma puede permanecer. Gracias, papá, porque Jesús llevó absolutamente todas nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. Y a ti te damos la gloria por todo ello. Papá, gracias por cada familia, por cada hogar, porque todo ha sido suplido y porque todo ha sido provisto abundantemente en cada casa, abundantemente en cada hogar, y te damos a ti la gloria y la honra por ello. Eres tan bueno, papá. Gracias, gracias, gracias. Gracias por ser tan bueno. Gracias por amarnos tanto incondicionalmente. Gracias, papá. Una vez más le invito, amado, amada, si usted quiere que pueda dar gracias a Dios en esta hora, que le dé gracias por este día hermoso, que le dé gracias por este tiempo hermoso que estamos pudiendo disfrutar juntos, que le dé gracias porque estamos llegando al final de este año 2020, pero nos espera un año 2021 lleno de la bondad de Dios manifestada. Démosle gracias porque hasta aquí, hasta ahora, hasta este momento Dios ha cuidado de nosotros y Dios seguirá cuidando de nosotros. Démosle gracias por todo ello. Le invito a que seamos agradecidos, que pueda darle gracias a papá por el cuidado, por todo lo que ha provisto para cada uno de nosotros. Aleluya. Agradecimiento es parte del lenguaje de la fe. Acción de gracias es parte del lenguaje de la fe. Alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo vamos a dar gracias por el 2021? Porque vivimos por la fe y no por la vista. Y creemos que en el 2021 Dios va a seguir cuidando de nosotros y que no nos vamos a dejar arrastrar por las malas noticias si estas aparecen, sino que nuestra confianza va a estar firme en Jesús y en su obra consumada. Gloria a Dios. Así que le invito a que pueda dar gracias.
acción de gracias a Dios. Agradecidos, no agradecemos por lo malo, agradecemos por lo que Dios, por todo lo bueno que Dios nos ha provisto. Aleluya. Agradecemos por todo lo que ha sido provisto. Gracias, papá. Aleluya. Gracias, papá. A ti la gloria y a ti la honra. Gracias, papá. Eres tan bueno. Eres tan bueno. Gracias. Gracias por cada vida que recibe tu palabra, porque no vuelve a ser igual. Gracias, papá. Aleluya. A ti la gloria siempre. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno siempre. Amén. Aleluya. Muy bien, amados. Un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias por estar ahí, por conectarse. Estamos preparados para la enseñanza de hoy. Les invitamos a que puedan tener ya su Biblia, su libreta y su bolígrafo. Estoy seguro que algunos de ustedes están pensando, Kenneth ya está preparada desde antes que comenzara la transmisión, ¿no? Estamos preparadísimos ya. Bueno, gloria a Dios, solo lo recuerdo. Y también les recuerdo, lo diremos también al final de la enseñanza, pero les recuerdo que en las próximas 2 semanas vamos a trasladar la reunión del jueves al miércoles. Es decir, no vamos a dejar de hacer reunión, pero no la vamos a tener el jueves, puesto que este jueves es 24 y el siguiente es 31, las vamos a tener los miércoles. Así que el miércoles 23 a las 18:30 horas tendremos nuestra reunión para aprender más de Abba Padre, y el miércoles 30 igual. Así que estén expectantes también, obviamente, luego todas esas enseñanzas quedan registradas tanto en Facebook como en el canal de YouTube y ustedes pueden verla en cualquier momento, por supuesto. Pero les informo que sepan por lo menos el cambio de día. Muy bien, gloria a Dios. Pues vamos a ponernos en marcha. Para seguir con la serie de enseñanzas Reinando en Vida. Reinando en Vida. Ustedes saben que venimos ya algunas semanas tratando con esta serie, donde estamos aprendiendo la importancia de aprender a reinar en esta vida. Estamos aprendiendo la importancia de poder, como veremos más adelante, mucho más adelante, no sé cuánto, pero mucho más adelante, veremos que hablaremos de fe y autoridad, porque es necesario que la Iglesia aprenda a vivir la vida de fe y es necesario que la Iglesia aprenda a ejercer la autoridad que se nos ha dado en Cristo. Usted y yo, por causa de estar en Cristo, tenemos una fe perfecta, tenemos una fe completa, porque tenemos la fe del Hijo de Dios en nosotros. Y también por causa de estar en Cristo se nos ha dado máxima autoridad, porque tenemos la misma autoridad que Jesús tenía en esta tierra, es la misma que nosotros tenemos. La misma autoridad de Dios es la que usted y yo tenemos hoy, porque somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Uno de los propósitos principales y centrales de esta serie de enseñanzas es, si se me permite decirlo de esta manera, que la Iglesia se active para poder cumplir su llamado aquí en la tierra. No ver una Iglesia inactiva, no estar viendo una Iglesia que solo se queda paralizada esperando que ocurran ciertos eventos futuros, sino que podamos ver una Iglesia activa independientemente de lo que tenga que pasar en el futuro, que nosotros podamos manifestar el reino de Dios aquí en la tierra, que nosotros podamos cumplir nuestro papel como Iglesia de extender este glorioso reino en el que ya estamos. Obviamente esta ya es la semana número 8 en la que hablamos acerca de reinando en vida, y si algo hemos dejado claro, de acuerdo a la palabra, es que ya pertenecemos al reino de Dios y que el reino de Dios ya está entre nosotros, que usted y yo ya formamos parte de este reino.
Porque la Biblia dice de una forma bien clara en Colosenses capítulo 1 que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y fíjese en este detalle, usted no va a encontrar en ninguna parte de las cartas, en ninguna parte a partir de Hechos y de las cartas de los diferentes apóstoles, que al sistema del diablo se le llame reino. No se le llama el reino de las tinieblas, se le llama la potestad de las tinieblas. Pero usted y yo ya no estamos bajo una potestad de tinieblas, sino que estamos bajo un reino. Y es el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Es el reino en el cual usted y yo habitamos para que nosotros podamos disfrutar del reinado y del señorío de Jesús sobre nuestras vidas. Porque entendamos algo, como iremos viendo, este reinado comienza en nosotros, este reino comienza en nosotros, pero no es un reino que sufrimos, es un reino que disfrutamos. Aprendemos a disfrutar del señorío de Cristo sobre nuestras vidas, aprendemos a disfrutar del reinado de Jesús en nosotros. Y como decimos, y lo que haremos ahora será ir a los primeros capítulos de Génesis, y nos vamos a quedar ahí porque tenemos que ir al origen para ver cómo Dios creó al ser humano, cuál era el propósito original de Dios para el ser humano, y cómo obviamente nuestro Señor Jesucristo vino a devolver todo eso a la humanidad. Entendamos que Cristo vino a devolverle a la humanidad su posición original. Cristo vino a devolverle a la humanidad esa unión con el Padre. Gloria a Dios por ello. Y quiero que entienda algo, no estamos trayendo un evangelio con esa palabra rara que a veces se usa, ¿no? Que es antropocéntrico, un evangelio humanista, que es lo mismo. Es decir, antropocéntrico o humanista al fin y al cabo es lo mismo, como si el evangelio de Jesucristo fuera solamente para suplir las necesidades físicas del ser humano. No es así. Lo que nosotros predicamos es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nosotros predicamos es lo que la propia palabra llama el evangelio de la gracia. Y también la propia palabra lo llama en varias ocasiones el evangelio del reino de Dios también manifestado en la tierra. Recordemos que el propósito eterno del Padre es reunir todas las cosas en Cristo, y eso nos incluye a nosotros. Acompáñenme a Efesios capítulo 1, por favor. Antes de ir a Génesis capítulo 1 y 2, mire lo que dice Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. Y recuerden que si quieren pueden compartir esta enseñanza para que otros sean edificados, por favor. Y que de esta manera el evangelio de Jesucristo pueda llegar a más gente y a más lugares también. Ese es el propósito. Que Jesucristo sea dado a conocer, no una religión. Dios no vino a establecer una religión, por eso hablamos de un reino. Porque Dios no es la cabeza de una religión. Y nosotros no estamos aquí para extender una religión. Recuerde que la religión, tal y como hemos entendido la religión legalista, todo lo que está basado en una religión humanista, tiene que ver con los esfuerzos del ser humano para tratar de alcanzar a Dios. Los esfuerzos del ser humano para tratar de llegar a un Dios a veces inalcanzable. Pero el Evangelio tiene que ver a un Dios despojándose de su gloria para alcanzar al ser humano. Dios amando tanto a la humanidad que se hizo hombre para alcanzarnos a cada uno de nosotros. Y eso es lo que predicamos y eso es lo que queremos que pueda llegar cada vez a más gente y cada vez a más lugares. Amén. Efesios capítulo 1, verso 3. Ustedes conocen muy bien este verso. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya hemos sido bendecidos. Usted ya tiene la bendición de Dios. Fíjese que ni siquiera la bendición de Dios tiene que alcanzarle. Lamentablemente algunos todavía no enseñan Deuteronomio 28 desde la posición de Cristo. Por un lado tenemos personas que siguen enseñando Deuteronomio 28 como si fuera y estuviera vigente hoy en día. Es decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello para que la bendición venga y te alcance.
Y por otro lado, algunos nos enseñan que no hay que hacer nada para que las bendiciones nos alcancen. Pero escuche, cuando hablamos de bendiciones que nos alcanzan, estamos hablando de algo externo, y eso no puede ser en Cristo, porque la bendición ha dejado de ser externa para ser interna. Ninguna bendición tiene que alcanzarme porque en Cristo ya he sido totalmente bendecido. Por favor, no entendamos la bendición como algo externo. La bendición es algo interno. Ese es otro concepto que la religión ha enseñado mal y hace ver a las personas como que la bendición tiene que ver con cosas externas. Por eso hablan que un nuevo trabajo es una bendición, dicen que la sanidad es una bendición, dicen que un incremento económico es una bendición. No escuche, nada de eso es la bendición, porque la bendición es superior a eso. La bendición es una posición que usted y yo tenemos. La bendición es algo que forma parte de nuestra identidad, porque recuerde, lo hemos enseñado en la serie Abba Padre, la bendición es algo interno y es algo eterno. La sanidad no puede ser una bendición porque la sanidad física es temporal, en el sentido de que un día dejaremos de estar en este cuerpo, en esta tierra. Un trabajo nuevo no es una bendición porque es temporal. Un incremento económico no es una bendición o un coche porque es temporal. La bendición es interna y la bendición es eterna. Y la bendición no es algo que tiene que alcanzarle y no es algo que va a alcanzarle, es algo que usted ya tiene en Cristo. En Cristo, usted y yo ya hemos sido totalmente bendecidos. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y alguien puede decir, bueno, Kenneth, entonces, ¿qué pasa? ¿No hay provisión? ¿No hay sanidad? O sea, ¿no hay un nuevo trabajo? Sí, pero eso es provisión. Dios ha provisto sanidad para todos sus hijos. Dios ha provisto prosperidad para todos sus hijos. Pero es una provisión. Pero la bendición es algo superior a eso. No sé si me estoy explicando, espero que lo entienda. La bendición es interna. Entienda esto, todo el que está en Cristo ya es bendecido. Y usted me puede decir, Kenneth, pero eso no es importante. ¿Sabe por qué insisto en esto? Porque la gente se ha confundido y a veces la gente se frustra o la gente se lleva a una decepción y Satanás utiliza las decepciones dentro de la iglesia. La gente se lleva a decepción porque al fijarse en lo físico piensan que Dios está bendiciendo más a unos que a otros y se preguntan ¿por qué a mí Dios no me bendice tanto como a aquella persona? Porque nos han enseñado que bendiciones tienen que ver con coches nuevos, con casas nuevas, con trabajos nuevos, con economía, con sanidad. Entonces, si me enseñan eso, cuando yo veo que mi hermano está prosperando y yo no prospero, yo me pregunto, ¿por qué a él Dios lo bendice más? Escúcheme, amado, no existe ningún hijo, ninguna hija más bendecido que otro. No existe. Dejemos de hacernos esa pregunta. No existe la persona que ha sido más bendecida. Dios no está bendiciendo más a unos que a otros. Todos en Cristo estamos totalmente, igualmente bendecidos. Todos, porque la bendición es interna. Y la bendición forma parte de nosotros. Entonces dejemos de preguntarnos ¿por qué Dios bendice más a esa persona que a mí? No. En Cristo todos hemos sido igualmente bendecidos. Todos. Todos. Da igual que sea el apóstol tal como el último que acaba de entrar por la puerta de la congregación o que acaba de rendirse al señorío de Cristo. Estamos todos igualmente bendecidos. Amén. Por lo tanto, y esto no es mérito nuestro, por eso que no hay nada de orgullo en nosotros, porque Dios nos ha bendecido por su gracia y nos bendice a todos por igual. Entonces tampoco nadie puede decir Dios me ha bendecido más porque yo he orado más, yo he diezmado más, yo he ofrendado más y por eso yo estoy más próspero y he sido más bendecido por Dios. No. Dios nos bendice a todos por igual bajo su gracia maravillosa. Nada de lo que nosotros hagamos va a hacer que Dios nos bendiga más. Y nada de lo que nosotros hagamos va a hacer que Dios nos bendiga menos. En Cristo hemos sido todos igualmente bendecidos. Punto. No hay más. Con coches nuevos o con coches no tan nuevos, hemos sido todos bendecidos en Cristo. Tenemos la misma posición, que es la posición de hijos amados. Amén. Verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos hizo aceptos. Escuche, no importa quién nos acepta o quién no nos acepta, la realidad es que Dios nos ha aceptado en Cristo. Hemos sido hechos aceptos en Cristo. Entienda esto, usted no tiene que hacer algo para que Dios le acepte más. Dios le acepta tal y como usted es, porque hemos sido aceptados en su Hijo amado. Dios no nos acepta por lo que hacemos. Dios no nos acepta por lo que dejamos de hacer. Escúcheme, amado, Dios no acepta a nadie porque deja de pecar. Dios no acepta a alguien porque vive en una gran santidad. Dios nos ha aceptado por medio de su Hijo amado. En Cristo somos aceptos por Él. Dios nunca, escuche, abra sus oídos, por favor. Dios nunca, nunca, jamás le va a rechazar a usted. Dios nunca, nunca, jamás va a rechazar a nadie. Dios no rechaza a nadie. Es la persona la que puede rechazar a Dios, pero Dios no rechaza absolutamente a nadie. Amado, no importa lo que usted y yo hayamos hecho hasta ahora, Dios no nos rechaza. Si por casualidad, lamentablemente, ha venido un pensamiento de rechazo a su vida, abra sus oídos y permita que Dios le hable en esta hora. Dios no le está rechazando. Dios le está amando. Y Dios ha permitido que usted escuche esta enseñanza hoy para que usted reciba lo que Dios le está diciendo. Y Dios le está diciendo, yo te amo, yo no te rechazo, en mi Hijo Jesucristo eres aceptado completamente. Dios nunca nos va a rechazar, jamás, nunca, porque su amor, Él es amor, no le permite rechazarnos. Imagínese todo lo que Dios hizo para aceptarnos. No va a rechazarnos ahora. Así es el maravilloso amor de nuestro buen papá. Así que acepte esta verdad, por favor. Dios no me rechaza. A lo mejor no he hecho todo perfecto. Seguro no hemos hecho todo perfecto. De eso lo tenemos claro, ¿no? No hemos hecho. A lo mejor hemos hecho cosas muy malas. No lo sé. Pero no permita el engaño. Dios no le va a rechazar. Eso no significa que no haya congregaciones que le rechacen, eso es otra historia. Sabemos que a veces hay congregaciones que toman ciertas medidas con personas que cometen ciertos errores y les cierran las puertas y no les permiten entrar. Escuche, que una congregación le rechace no quiere decir que Dios le esté rechazando. Voy a volver a decirlo y lo digo con todo el respeto del mundo, pero es así. Escuche, que unos pastores le rechacen no significa que Dios le esté rechazando. Que haya apóstoles o hermanos en las congregaciones que le rechacen no significa que Dios le esté rechazando. Dios no rechaza a nadie. Absolutamente a nadie. Dios ama a todos por igual. Y Dios nos recibe y nos acepta a todos en Cristo por igual. Entonces, que lamentablemente los seres humanos cometamos errores, bueno, sí, es cierto, pero Dios es perfecto. Y en su perfección y en su soberanía, Dios no rechaza a nadie. Amén. Hemos sido aceptos en el amado. En quien tenemos, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, obviamente una gracia rica para el perdón de todos nuestros pecados. En Cristo tenemos redención. La redención no está en lo que hacemos, la redención está en lo que Cristo hizo por nosotros. Verso 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, que ya no es un misterio, porque dice, dándonos a conocer el misterio, ha dejado de ser misterio.
de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es ese misterio? ¿Cuál es ese misterio que Dios ya se había propuesto en sí mismo y que nos lo ha dado a conocer? Verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo. A veces cuando usamos la expresión, ¿qué queréis decir cuando habláis del propósito eterno? Este es el propósito eterno. Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este es el propósito eterno. Reunir todas. ¿Cuántas cosas? Todas. En Cristo. Y eso, repito, eso nos incluye a nosotros. ¿Por qué hablamos del Evangelio del Reino? Porque Jesús vino a manifestar, a establecer el reino de Dios en la tierra. Entendamos esto, por favor, y quiero que atienda lo que le voy a decir. Jesús no vino para darnos una mejor vida de la que teníamos. No es así. Si evangelizamos de esa manera, estamos cometiendo un error. Si le decimos a la gente, Dios quiere darte una mejor vida de la que tienes hoy, estamos cometiendo un error porque no teníamos vida. Sin Cristo no tenemos vida. No es que Jesús viene a darme una mejor vida de la que tenía. No, es que yo estaba muerto en mis delitos y pecados y Jesús vino a darme su propia vida. Y lo que hoy puedo vivir es por causa de su vida en mí. No se trata de una mejor vida material o física. No es eso. Jesús vino para darme su vida. Jesús vino para establecer el reino de Dios en la tierra y para que podamos ser uno con Él. Y que podamos ser uno con el Padre, porque el que está en Cristo está en el Padre. Entonces, si estoy en Cristo y estoy en el Padre, Jesús vino para hacernos uno con el Padre. Para unirnos perfectamente al Padre. Escúcheme bien, amado, amada. Esto va mucho más allá de nuestras necesidades físicas. Y no estoy diciendo que nuestras necesidades físicas no están incluidas, pero esto va más allá de nuestras necesidades físicas. Si miro el Evangelio como aquello que solamente suple mis necesidades físicas, es que no he entendido el Evangelio. Porque el Evangelio no trata de suplir mis necesidades físicas. El Evangelio es las buenas noticias de Dios que me hablan de Dios reconciliándose con el mundo para que podamos ser uno con Él. En el momento que estamos haciendo esta transmisión, quizá otros vean el vídeo en otro momento, pero ustedes saben, estamos a pocos días de celebrar el nacimiento de Jesús, que ya saben que nosotros no entramos en la polémica de si nació ahora, si no nació ahora, si esta es la época, no es la época, lo importante es que nació. Porque si hablamos como hemos hablado los jueves de la victoria eterna de la cruz, no podríamos hablar de la victoria eterna de la cruz sin ese nacimiento. Es decir, si un día Jesús fue crucificado por amor a nosotros, es porque primero tuvo que nacer. Y lo que celebramos es ese nacimiento. ¿Que lo celebramos en esta época? Pues, gloria a Dios, lo celebramos. Y si alguien no lo celebra, yo lo respeto. Pero de la misma manera que respetamos los que no celebran, también los que no celebran deberían respetarnos a los que sí celebramos. Porque se meten en una guerra como si fuéramos unos herejes o como si estuviéramos ofendiendo a Dios. No, escuche, si alguien no quiere celebrar el nacimiento de Jesús, la Navidad, me parece estupendo, pero cada uno en su libertad que haga lo que crea que tiene que hacer. Amén. Respetándonos los unos a los otros. Amén. Yo doy gloria a Dios porque Jesús nació. Amén. Y Jesús nació para unirnos al Padre. Jesús nació, entre otras cosas, para establecer un reino. Para establecer el reino de Dios en la tierra. Y que de esa manera la humanidad pueda ser uno con Dios. Jesús nació porque Dios quiso dejar bien claro a la humanidad: yo me estoy reconciliando con ustedes. Eso es lo que estamos celebrando.
El nacimiento de Jesús es la clara demostración del Padre reconciliándose con una humanidad caída y muerta en delitos y pecados. Por eso la Biblia nos habla de paz a los hombres. Esa expresión es la misma de Corintios, es decir, Dios ya no está enojado con la humanidad, Dios no está enfadado con la humanidad, Dios ha resuelto el problema o Dios va a resolver el problema que separa a la humanidad de Dios, que era el pecado. El pecado original, no entienda pecado por el adulterio solamente, o la mentira, o el robo, no, el pecado original. Y en Cristo todo eso fue quitado del medio. La barrera que separaba a Dios de la humanidad fue quitada totalmente del medio. Y Dios se reconcilió con la humanidad. Y por eso celebramos y por eso le damos gloria, porque Dios manifestó su amor en Cristo. La mayor expresión de gracia que el ser humano jamás ha experimentado es Dios hecho hombre. Nosotros vemos que Jesús nace en un momento específico, pero el Hijo existió siempre. Algunos lamentablemente se olvidan de todo eso. Jesús es el Hijo hecho carne, pero el Hijo existió siempre porque es Dios. Lo que celebramos es la manifestación del Hijo en carne a favor de la humanidad. Entonces Jesús viene y establece un reino. ¿Qué es lo que viene a hacer Jesús? Viene a recuperar lo que se había perdido. Vamos a Génesis capítulo 1. Y ya nos vamos a quedar por aquí. Porque vamos a leerlo todo detenidamente. Vamos a ver, aunque no nos detengamos así en ciertas cosas, pero sí quiero que veamos estos capítulos enteros. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2. Ustedes saben que no tenemos prisa, que vamos enseñando la palabra paso a paso, línea sobre línea, y lo que no podamos cubrir hoy, con el favor de Dios, lo cubriremos el siguiente domingo. Pero es necesario que todas estas cosas vayan quedando establecidas para que sepamos, para que entendamos lo que Dios desea para nosotros. Génesis capítulo 1, verso 1. Dice así: en el principio, en el origen, usted sabe que la palabra Génesis significa el principio, ¿no? El origen. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí usted puede ver, verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Nosotros podemos ver aquí Dios creando, porque Dios es un Dios creador. Él es el creador de los cielos, de la tierra y de todo el universo. ¿Sí? Ese es nuestro Dios. La parte buena es que nosotros lo vemos como nuestro papá. Pero escúchenme, amados, si Dios pudo crear todo lo que creó, ¿no vamos a poder confiar en esta clase de Dios? ¿No vamos a poder confiar en nuestro papá que Él cuida de nosotros cuando Él se ha encargado de crear todo lo que vemos y todo lo que no vemos? Toda la expansión del universo, la expansión de los diferentes planetas, estrellas, etcétera, etcétera, todo eso que se escapa a mi mente porque no soy un estudioso del tema, ni mucho menos, pero que los científicos conocen y que se puede ver que si la Luna, que si Marte, y cada vez la ciencia va avanzando. Amados, todo lo que Dios creó fue creado por Él, pero vamos a ir viendo que fue creado con un propósito, todo lo que Dios ha ido creando. Entonces, aquí nos encontramos en el principio, en el origen, en el inicio, Dios creando. Y entonces la tierra estaba desordenada, estaba vacía, las tinieblas estaban sobre la faz, y Dios empieza a hablar.
Porque recuerde que Hebreos 11 nos dice que la palabra sostiene al universo entero. El verbo, la voz, la palabra de Dios. Algunos lamentablemente, y quiero que lo entiendan, lo digo con todo el respeto, pero algunos lamentablemente cuando hablan de la palabra de Dios solamente piensan en la Biblia escrita, pero la palabra va más allá. La palabra no es solo la Biblia escrita, la Biblia propia nos dice que el verbo es el Hijo. Entonces no veamos solo la palabra como la Biblia escrita, porque es la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice que la palabra de Dios sostiene el universo, no se refiere a lo escrito, se refiere a lo hablado. Lo que Dios habló, y lo que Dios habló quedó establecido para siempre. Dios habló y dijo, sea la luz, y la luz fue. Lo que Dios habló, Dios lo estableció y queda para siempre. Dios lo sostiene para siempre. Porque escúcheme bien, amado, la creación siempre se someterá a la voz del Creador. Siempre. La creación se somete a la voz del Creador. Verso 4. Y vio Dios que la luz era buena. Ahora, sé que me adelanto mucho, pero la pregunta que yo hago es, ¿buena para qué? O vamos un pasito más allá. ¿Buena para quién? ¿Para Dios? Y dijo Dios, sea la luz, pum, y la luz fue. Y vio Dios que la luz era buena. Seguimos. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Verso 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco, y a la reunión de las aguas, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Escuche bien ahora. Y vio Dios que era bueno. Vuelvo a hacerle la pregunta, ¿bueno para qué? ¿O bueno para quién? ¿Por qué era bueno? Verso 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y nuevamente vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad
y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, ¿ve cómo Dios creó todo? Con su palabra. Con su palabra, y su palabra sostiene el universo. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, ¿bueno para quién? Bueno para el ser humano, lo han contestado, me parece, antes por ahí, ¿verdad? Bueno para el ser humano. Escúcheme bien, amado, el ser humano le da propósito a la creación. Cuando Dios está creando todo, Dios ya tiene en mente lo que va a pasar. Dios sabe para quién lo está creando. Y Dios sabe quién le da propósito a lo creado. Escuchen, nosotros respetamos todo. Por favor, que nadie malinterprete mis palabras. Pero lo valioso de la creación es el ser humano. Respetamos la naturaleza, respetamos los animales. Lamentablemente vemos que lo que vivimos hoy no tiene nada que ver con lo que Adán y Eva vivieron en su momento antes de la caída, ¿no? Eso estamos segurísimos. Pero, y vemos que lamentablemente, pues el planeta Tierra se va desmoronando. Respetando animales, respetando la naturaleza, lo que realmente debe respetarse y entender bien es el ser humano. Porque el ser humano es lo que le da propósito a la creación. Por favor, por un momento imagínense este planeta sin seres humanos. ¿De qué sirve? Y repito, y lo digo con todo el respeto a los animales también, y estamos en contra de cualquier maltrato animal, claro que sí. Pero imagínense todo tal y como está hoy, sin seres humanos. ¿Qué propósito tiene una silla? ¿Qué propósito tiene una mesa? ¿Quién cumple el propósito de esa mesa? ¿Quién cumple el propósito de esa silla o quién cumple el propósito del coche que usted tiene aparcado en la calle? ¿Quién cumple el propósito de ese horno o de ese lavavajillas? ¿Quién cumple el propósito de ese sillón? Si no es el ser humano, si no es la humanidad. Dios creó al ser humano porque el ser humano es lo que hace que cumpla el propósito de la creación. La creación, la guinda del pastel, la creación más valiosa de todo esto que estamos leyendo es lo que viene ahora, es el ser humano. Porque usted puede ver que Dios dijo, hagamos esto, hagamos aquello, hagamos lo otro, pero vamos a escuchar las palabras que se utilizan ahora, que no tienen nada que ver con lo que hemos venido leyendo. Por eso quería que leyéramos el capítulo entero. Sé que es una lectura más larga, pero esto es importante. Entonces, Dios viene diciendo, y vio Dios esto, y dijo Dios, sepárense, y dijo Dios, y creó Dios. Pero fíjese cómo Dios habla ahora. Verso 26. Entonces dijo Dios, y aquí va a decir algo que no ha dicho hasta ahora. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Hemos leído todo lo demás. Las lumbreras de los cielos, los animales, reptiles, aves de los cielos, animales del mar. A ninguno de ellos, a nada de lo que ha sido creado, Dios utiliza estas palabras. Pero llega este momento clave, llega este momento cumbre. Y entonces dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen.
conforme a nuestra semejanza, y escuchen bien ahora, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Está escuchando? La única parte de la creación creada a imagen de Dios es el ser humano, y con un propósito específico también: enseñorearse, ejercer autoridad sobre todo lo creado. Ahora, por favor, el problema es cuando lo vemos ya desde la posición caída del ser humano. Pero aquí no está hablando que el ser humano iba a maltratar la creación. No, no. Lo que sí le está diciendo es que de todo lo creado, el que tiene máxima autoridad va a ser el ser humano. El hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y escúcheme bien, la creación sabía que se tenía que someter a aquel que había recibido la autoridad para el señorío. Entonces, si nosotros vemos y hablamos que Jesús vino a recuperar lo que se había perdido, entendamos que Jesús vino a devolvernos ese poder y esa autoridad que podemos y debemos ejercer aquí en la tierra. Esa autoridad que se nos ha dado para que extendamos el reino de Dios aquí en la tierra. El señorío, pero no para enseñorearnos de la gente. No estamos hablando de eso. No para enseñorearnos de la gente, ni maltratar a la gente, ni tampoco para maltratar la creación. No hablamos de eso. Lo que pasa es que yo sé y entiendo que nos cuesta, a todos, a mí el primero, que nos cuesta mucho imaginarnos esta situación, porque vemos la humanidad caída y vemos lo que se está haciendo con el planeta y nos cuesta. Pero aquí, cuando Dios le está diciendo al hombre que enseñoréate, no es para maltratar la creación, es simplemente para que ejerza dominio, y había un propósito clave también: extender el jardín del Edén a todo el planeta Tierra. Porque el propósito de Dios original nunca fue que el jardín del Edén fuera un rinconcito, sino que se enseñoreasen de toda la tierra. Te lo puede ver. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. En toda la tierra y en todo animal que se arrastra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora quédese con estas palabras, por favor. Creó Dios al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó. ¿A la imagen de quién? A la imagen de Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Adán y Eva ya eran conforme a Dios? ¿Eran como Dios o no eran como Dios? Dios decidió otorgarle máxima autoridad al ser humano en la tierra. Quien tenía total autoridad sobre la tierra era el ser humano. Y aquí vemos claramente que fueron creados según Dios. Vuelvo a preguntar, ¿eran Adán y Eva como Dios o tenían que llegar a serlo? Ya lo eran. Ellos ya eran como Dios. Estoy seguro que usted tiene en mente Génesis 3, al que llegaremos, si no este año, el año que viene. Pero usted tiene en mente Génesis 3 y las palabras de la serpiente, ¿verdad? Así que Dios no quiere que comáis. Es que Él no quiere que seáis como Él. Pero es que Adán y Eva no tenían que tratar de ser como Dios. Ellos ya eran como Dios porque habían sido creados a imagen de Dios. Si lo trasladamos a nuestra realidad hoy, usted y yo no tenemos que tratar de ser como Cristo. Nosotros ya somos como Cristo porque hemos sido creados en Él. Usted y yo no tenemos que tratar de ser hijos de Dios porque hemos sido creados hijos de Dios a través del nuevo nacimiento, por medio de la fe en Jesucristo. La religión nos sigue enseñando a tratar de ser algo. La religión es como esa serpiente que nos está engañando, nos está contando una media mentira o una media verdad que acaba siendo mentira.
Y la religión nos sigue tratando de enseñar lo que tenemos que hacer para llegar a ser. Pero usted no tiene que llegar a ser, usted tiene que entender quién es. Amén. ¿Quién es hoy en Cristo? ¿Qué es lo que usted puede por causa de Cristo? ¿Y qué es lo que usted ya tiene por causa de Cristo? Aleluya. Entonces, esta vida en Cristo no se trata de llegar a ser, sino de entender quién soy. ¿Quién soy ahora? Porque desde el entendimiento de lo que soy, yo voy a caminar. Porque hay personas que no ejercen autoridad correctamente porque lamentablemente no han entendido quiénes son. Así es. Pero desde el entendimiento de quién soy, por eso necesito renovar esto. Es clave renovar mi entendimiento. Es clave. Y por eso usted ve que ponemos énfasis en ciertas palabras o expresiones porque necesitamos entender quiénes somos. Lo decíamos antes, si no entendemos que ya hemos sido bendecidos, seguiremos expresándonos incorrectamente. Renovar el entendimiento. ¿Para qué? Para saber quién soy, no quién tengo que llegar a ser, sino saber quién soy por causa de Jesucristo y de su obra completa. Entonces, creó Dios, estamos en el verso 27 del capítulo 1, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, ¿ve? Llenad la tierra. Aquí estamos en el jardín del Edén, en el huerto del Edén, un trozo, un pedazo de tierra. Que no vamos a entrar ahí, pero que algunos, si usted lo puede buscar o estudiar, lo han localizado en un sitio específico de este planeta. Pero el propósito de Dios, ¿qué era? Que eso se extendiera por todo lugar, por todo el planeta Tierra. Que todo el planeta Tierra sea el jardín del Edén. Ese era el propósito original de Dios. Mi pregunta hoy es, entonces, ¿acaso no será el propósito de Dios que extendamos este reino por toda la tierra? ¿O que solo quede en puntos específicos? ¿No será la voluntad de Dios que extendamos este glorioso reino a todo lugar? Donde sea aceptado este maravilloso reino. Porque el propósito original de Dios era que extendieran el jardín o el Edén a toda la tierra. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. ¿Ve? Otra vez el verbo señorear, autoridad, dominio. En los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado planta que da semilla, que está sobre toda la tierra. Y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Escuche, Dios creó al ser humano después de haber dejado todo provisto. ¿Cómo no vamos a creer en la provisión divina si lo que Dios no hizo fue crear al ser humano primero y dejarlo flotando hasta que, bueno, ahora déjame ordenar un poco todo esto? No. Dios ordenó todo, Dios dejó todo provisto, hubo provisión absoluta, lo veremos más claro en el capítulo 2, provisión de sobra y en medio de toda esa abundancia Dios coloca al ser humano. Porque no era la voluntad de Dios que el ser humano sufriera. No es la voluntad de Dios que el ser humano sufra. Lamentablemente, luego obviamente vino la caída y entró el sufrimiento. Pero el sufrimiento no existió en Génesis 1 y 2. Amados, entiendan esto, ustedes lo leen y lo releen y lo lean las veces que quieran, por favor. Génesis 1, Génesis 2. No se vayan nada más si quieren. Quédense ahí un tiempo, 1 y 2, y luego se sientan conmigo y hablamos. Y analícenlo, véanlo. Y si ustedes encuentran algo diferente, por favor, me llaman, me escriben, me avisan.
Me lo dicen. Por favor. Pero el sufrimiento no existe en Génesis 1 y 2. La enfermedad no existe en Génesis 1 y 2. La pobreza y la escasez no existen en Génesis 1 y 2. Perdónenme. Pero entonces, ¿dónde queda la teología del sufrimiento? Porque si Dios pensara que el sufrimiento es importante para el ser humano y para formar al ser humano, ¿por qué no está el sufrimiento en Génesis 1 y 2? Pero muchos hoy lo predican eso. Dios te lleva por desiertos. Dios es soberano. En su soberanía Dios permite el sufrimiento para enseñarte algo, para moldearte. Dios es el buen alfarero. ¿No? ¿No dicen eso? ¿Dónde aparece eso en el nuevo pacto? ¿Dónde aparece eso en el nuevo pacto? El alfarero moldeándote, formándote, tiene que darte con el martillo, con el cincel y tiene que ir sacando las impurezas. ¿Qué impurezas? En Cristo soy puro. En Cristo soy perfecto, en Cristo soy justo, soy santo. Lo que sí tengo que hacer es renovar mi entendimiento con la palabra de Cristo, claro que sí, pero ¿dónde está el sufrimiento en Génesis 1 y 2? No hay. Entonces, ¿por qué predicamos o enseñamos hoy que Dios permite el sufrimiento para enseñarnos algo? ¿Por qué no se lo permitía a Adán? ¿Por qué no Dios hizo que Adán sufriera un poco para enseñarle ciertas cosas? No es así. Porque la voluntad de Dios no es que suframos. Eso no quiere decir que no enfrentamos ciertas adversidades. Eso no quiere decir que podemos ser atacados por síntomas financieros en nuestra economía, o por síntomas de salud en nuestro cuerpo, o por síntomas en nuestra familia, o por diferentes cosas. No estamos diciendo que no, pero no han sido enviadas por Dios. No son cosas que provoca Dios, como algunos falsos agoreros o profetas, pues son falsos. Van diciendo por ahí que el COVID-19 es enviado por Dios porque está trayendo juicio sobre las naciones. Eso es falso. Eso es falso totalmente. Y los llamo directamente a la cara falsos profetas, los que dicen que el sufrimiento, que los huracanes, que el COVID y que todo esto es enviado por Dios. Dios no tiene nada malo, por lo tanto Dios no puede enviar nada malo. Dios es bueno siempre. Y Dios no tiene que enviar juicio sobre las naciones cuando el juicio ya recayó sobre Jesús. Porque si Dios enviara juicio sobre las naciones, el Hijo estará mirándole y diciéndole, ¿y para qué sufrí yo? ¿Y para qué fui yo juzgado? Escuchen, amados, esto es una norma de la carrera de Derecho y se entiende, y si usted lo lee y lo estudia, lo sabrá perfectamente. Nadie puede ser juzgado y condenado por un mismo delito. Jesús fue juzgado y recibió el castigo de todos nuestros delitos. Si Jesús recibió el castigo de mis delitos, yo no voy a recibir ese castigo, porque he aceptado el perdón de mi castigo. No sé si me estoy explicando. Ya mi juicio recayó sobre Jesús. Dios no me va a juzgar a mí, porque ya juzgó a Jesús. La ira de Dios cayó sobre Jesús, ya no va a caer sobre mí. Dios no está enviando juicio sobre ninguna nación, sobre ninguna ciudad, porque Dios se ha manifestado por medio del Hijo reconciliándose con el mundo, no tomando en cuenta los pecados del hombre. ¡Wow! Gloria a Dios. Qué buenas noticias. Por eso se llama Evangelio. Y por eso lo que debemos predicar nosotros es el Evangelio, no otra cosa, el Evangelio. Verso 31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ya no era bueno solamente, sino que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Capítulo 2. Vamos a seguir avanzando, pero recuerde, analice estos dos capítulos.
Y usted va a ver cuál era el propósito original de Dios para la humanidad, que es el propósito original de Dios para la iglesia hoy. Reinar, gobernar, enseñorearse. Al principio, el propósito era que el jardín del Edén se extendiera por toda la tierra. Hoy, el propósito es que la iglesia aprenda a extender el reino en toda la tierra. Así de sencillo. Entonces tenemos que aprender a extender este reino. Por eso hablamos de reinar en vida, para que aprendamos a extender el reino en todo lugar. Génesis 2:1. Vamos a avanzar los minutos que nos quedan y repito, lo que no podamos alcanzar hoy, con el favor de Dios, lo haremos la semana que viene. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Tengamos algo claro, estamos hablando de Dios. Por lo tanto, cuando dice que Dios reposó de toda la creación, no es porque estuviera cansado. ¿Sí? No es porque estuviera cansado. Reposó porque había hecho lo que tenía que hacer. Reposó porque su obra finalizó. ¿Sí? Entonces Dios reposa, repito, no porque está cansado, sino porque había completado la obra. Verso 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, fíjese, porque entramos en algunos detalles. Todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero fíjese, tenemos el árbol de la vida, es cierto, tenemos el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero la primera parte dice todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Ahora yo le hago una pregunta, conociendo a nuestro Padre, conociendo a nuestro buen Dios, ¿cómo serían estos árboles? ¿O cómo sería escaso el asunto? Sería algo, piense que ahora mismo lo que tenemos sobre la tierra son 2 personas, no sé cuánto comerían. No sé si serían de mucho comer o de poco comer. Yo soy de mucho comer, pero a las pruebas me remito, ¿no? Diríamos, pero no sé Adán y Eva, ¿cómo serían? Pregunta interesante también, ¿engordarían? Yo creo que a ellos no les engordaba lo que comían. Eso vino ya después. Las básculas son un invento del diablo que vino después de la caída. Eso creo yo. Porque antes de la caída no engordaba nadie. Fíjese, si es que, ¿qué le vamos a hacer? Bromas aparte. Repito la pregunta, conociendo a nuestro buen Padre, ¿habría creado algo en escasez? Nunca. Yo cuando leo la frase que había todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, yo me imagino abundancia. Me imagino abundancia. Y en medio de esa abundancia, porque dice en el medio del huerto, en medio de esa abundancia está el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. En medio de toda esa abundancia. Y salía de Edén un río para regar el huerto.
y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Fíjese, había oro. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. O sea, encima había 4 ríos. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre. Ahora escuche bien. Dios colocó al hombre en medio del huerto para que lo trabajara. Perdóneme por lo que le voy a decir ahora, pero el trabajo no es una maldición. El trabajo lo inventó Dios antes de la caída. El problema no está en trabajar. El problema es cuando uno no está trabajando en lo que quiere trabajar o en lo que le gusta trabajar o en lo que disfruta trabajar. Ya sabe la frase que se suele decir, que cuando el día que trabajes en aquello que te gusta, dejarás de trabajar para siempre. Porque uno disfruta su trabajo. Algunos piensan que el trabajo es una maldición. No, el trabajo no es una maldición. Dios le dijo al hombre que trabajara la tierra. Tenía que trabajarla. El problema es que luego vino la maldición. Pero el trabajo es bueno, porque Dios no crea gandules. Dios crea gente trabajadora y nos da la energía y la fuerza para trabajar. Y si por lo que sea hoy en día estamos trabajando en un lugar que no es lo que nos gusta, no nos conformemos. Vamos a dar gracias a Dios por poder dedicarnos a aquello que nos gusta. Y porque en algún momento sabemos que Dios ha provisto para que podamos dedicarnos a lo que nos gusta. ¿Es un desafío de fe? Lo es, claro que sí. Lo es para usted y lo es para mí también, porque yo hoy sé que no me estoy dedicando a lo que me gusta realmente. Pero no me conformo tampoco. Ahora, no soy un loco. No soy un loco que digo, no, hasta que yo no trabaje de lo que me gusta no voy a trabajar más. No, yo estoy trabajando porque Dios me ha suplido ese trabajo, porque escúcheme bien, confío, sé perfectamente que Dios es mi fuente, pero Dios usa millones de recursos para suplirnos, pero la fuente solo es una, no lo olvidemos nunca. La fuente es Dios. La fuente no es el trabajo, no es el gobierno, no es la lotería, no, la fuente es Dios. ¿Que Dios puede usar millones de recursos? Sí, pero nuestra confianza debe estar en la fuente, no en el recurso. Entonces yo sé que mi fuente ha suplido abundantemente y Dios me ha dado sabiduría para seguir trabajando en algo que no es mi pasión, pero sé que el día de mañana me dedicaré por completo a lo que sí es mi pasión. Y Dios habrá suplido igualmente. Pero no nos conformemos, pero tampoco pensemos que el trabajo es malo. El trabajo no es malo. Y entonces, fíjese, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, ya vamos a acabar con esto, de todo árbol del huerto podrás comer. Fíjese qué frase, de todo árbol del huerto podrás comer. Luego la serpiente dice otra cosa, pero no es lo que Dios dice. Por eso debemos tener claro qué es lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios está hablando hoy? Lo que Dios le dijo a Adán aquí fue, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No dice nada más Dios. No dice nada más. Lo único que dice después es, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí es donde vamos a lo que le decía antes. La muerte. Nosotros no teníamos vida antes de Cristo, pero Él vino para darnos su vida. Entonces aquí dice Dios, ahora, yo no quiero que esto se vea como algo malo, porque, repito, yo me imagino un huerto lleno de abundancia,
Un huerto abundante por todos lados. No podemos dar o vender, perdónenme la expresión, esto como algo malo diciendo, oh, Dios le prohibió justamente que coman de... Pero escuche, Dios le está diciendo, nos quedamos con la última parte y nos olvidamos de lo primero. Nos quedamos con la parte que Dios le dice, no comas de este árbol, pero nos olvidamos de la parte que Dios le dice primero, de todo árbol del huerto podrás comer. No te impido que comas de ninguno, excepto de uno, pero de todos los demás podrás comer. De todos. Solo te digo que de este no comas, porque el día que comas de este morirás, es decir, nos separaremos. Porque eso es la muerte, separación de Dios. Pero de todo lo demás puedes comer. Dios creó al ser humano en medio de una absoluta abundancia, para que el ser humano se deleitara en esa abundancia, pero con un propósito específico: extender ese huerto del Edén, del deleite, a toda la tierra. Amados, con el favor de Dios seguiremos el domingo que viene, pero amados, usted y yo estamos en Cristo. En Cristo hemos sido bendecidos completamente. En Cristo todo ha sido suplido abundantemente. En Cristo la Biblia nos dice que si Dios no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas para que las disfrutemos? Pero entiendan esto, entendamos todos esto, por favor. Formamos parte de un propósito también. Formamos parte de un propósito eterno, que es reunir todas las cosas en Cristo. Y formamos parte del propósito de extender este reino en toda la tierra. Y aquí tenemos que dejar de preguntarnos, bueno, pero ¿y si no nos reciben? ¿Y si no nos aceptan? Escuchen, esa no es nuestra tarea. Esa no es nuestra labor. Nuestra labor es entender los principios de este reino. Nuestra labor es conocer este reino, conocer al Rey cada vez más, para que podamos extender este reino allí donde nosotros vayamos. Porque déjeme decirle que de la misma manera que se le dio poder y autoridad a Adán para que llevara a cabo esa labor, a la Iglesia también se le ha dado poder y a la Iglesia también se le ha dado autoridad para que llevemos a cabo esta labor. Y yo me pregunto, ¿acaso no será posible que el reino se extienda en toda la tierra? Se supone que somos creyentes, sé que estoy fuera de hora, se supone que somos creyentes, se supone que creemos en un Dios todopoderoso. Pero ¿no vamos a creer que este reino puede extenderse a toda la tierra? Recordemos lo que veíamos la semana pasada. No hablamos de redimir un sistema que no puede ser redimido, porque el mundo no puede ser redimido como sistema, porque es el sistema del anticristo, dice Primera de Juan. Y el sistema del anticristo no puede ser redimido. La labor de la Iglesia no es redimir un sistema que no puede redimirse. Pero la labor de la Iglesia es sustituir ese sistema. ¿Cómo? Extendiendo el reino de Dios en toda la tierra. ¿Vamos a creerlo o no vamos a creerlo? ¿O decidimos creer que no, que el reino no puede extenderse en toda la tierra? Yo prefiero creer que sí. Prefiero creer que ese sistema del anticristo, que sé que no puede ser redimido, recuérdelo, que sabemos que el mundo no puede ser redimido como sistema, lo sabemos. Escuche, el mundo no le pertenece a la Iglesia. Eso es así, lo dijimos la semana pasada, lo repito, el mundo no le pertenece a la Iglesia, pero la tierra sí. El sistema del mundo no vamos a tratar de redimirlo, pero ¿acaso no puede extenderse este reino en toda la tierra? ¿Acaso no creemos que cada vez más y más personas van a caer rendidas al señorío de Jesucristo? Yo creo que sí. Yo creo que vamos a poder ver este reino extendiéndose por todo lugar cada vez más y más, llegando a pueblos donde no ha llegado el reino, llegando a lugares donde no ha llegado, a aldeas donde no ha llegado, tribus donde no ha llegado,
al final este reino va a llegar a extenderse por todo lugar. Y usted y yo tenemos un papel en la extensión de este reino. Amén. Papá, te damos muchísimas gracias por seguir enseñándonos, gracias por seguir hablándonos, gracias por seguir permitiendo que nuestro entendimiento sea renovado. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Papá, oro por cada persona que ha recibido esta enseñanza y te pido que el Espíritu Santo siga hablándoles conforme meditan en lo que han oído, conforme repasan apuntes, conforme vuelven a ver y a oír esta enseñanza. Y te doy gracias por sus vidas. Ayúdanos a crecer en este entendimiento y ayúdanos a poder llevar a cabo la tarea de extender tu reino a todo lugar. Gracias, papá, porque vamos a ver cómo cada vez más y más personas se van a rendir al señorío de Cristo en sus vidas. Y te damos a ti la gloria y la honra por ello. Gracias por cada persona que ha recibido esta enseñanza. Gracias por tu bendición en ellos. Gracias porque caminan en salud, en protección y hay provisión para cada casa. Papá, gracias. Podemos decir que te amamos porque tú nos amaste primero. A ti sea toda gloria siempre. Amén. Y amén. Gloria sea a Dios. Muy bien, amados, muchísimas gracias por su tiempo. Por favor, no se desconecten todavía. No se desconecten. Recuerden que estas 2 próximas semanas cambiamos nuestra reunión del jueves al miércoles. Por lo tanto, tendremos reunión el miércoles 23, este próximo miércoles 23 a las 18:30. Cambiamos el horario también. Miércoles 23 a las 18:30, miércoles 30 de diciembre, último miércoles del año, también a las 18:30. Tenemos que hacerlo por lo menos este miércoles 23 a esa hora porque luego yo tengo otro compromiso. Entonces, los próximos 2 miércoles a las 18:30 tenemos nuestra reunión estudiando Abba Padre. Ahora sí, muchísimas gracias a todos. Recuerden, si quieren, compartan este vídeo, compartan esta enseñanza para que otros sean edificados. Por favor, si quieren, visiten el canal de YouTube Iglesia, Gracia y Fe Terrassa. Ustedes ahí encuentran diferentes series de enseñanza, también las breves reflexiones que estamos compartiendo. Y les invitamos a que, si no lo han hecho, suscríbanse al canal, por favor, y que puedan recibir las notificaciones y ustedes serán edificados. Apreciamos mucho que ustedes se hayan conectado. Muchas gracias por su tiempo. Les amamos muchísimo. Les mandamos un fuertísimo abrazo a todos de parte de mi esposa Keila, de mi parte. Y recuerden, si ustedes así lo desean, el próximo miércoles a las 18:30 nos volvemos a encontrar. Cuídense mucho y nos vemos muy prontito. Que pasen, si no nos vemos el miércoles, que pasen unas muy buenas fiestas. Una feliz Navidad. Hasta luego.